Bien, la idea de este encuentro, por así decirlo, consulta previa al integrador, es que ustedes se puedan sacar las dudas o consultas más desde lo teórico. Em, si en lo que respecta al formato del integrador, yo todavía no lo armé, pero sí les puedo decir, en realidad todavía no lo envié y lo entregué, pero mi idea, más que nada por una cuestión de temas, es poner todos los temas que se van a rendir, ¿sí? Ese día, y ustedes vayan con lo que tiene que rendir cada uno, para que sea una sola fotocopia y no vuelva loca a la tutora que les tiene que tomar el examen. Entonces, la idea es que van a tener los diferentes temas que tienen que rendir y ahí ustedes tienen que fijarse si son qué temas son puntualmente los que yo les indique y con eso hacen los ejercicios. Igualmente va a decir cada uno, ejercicio 1, tanto, ejercicio 2, tal tema, y así ustedes se pueden ubicar bien cuáles ejercicios tienen que hacer. Eh, del primer examen. Geometría molecular abarca geometría electrónica y geometría molecular. O sea, toda esa parte. Obviamente que para uno poder llegar hasta geometría molecular o geometría electrónica tiene que saber hacer Lewis. Pero si no te puse polaridad, no te voy a preguntar de polaridad. Profe, le hago una consulta. Justo se me cortó, no sé cuáles eran lo que podíamos preguntar y cuáles no. Pero usted cuando habla en el primer parcial dice que en mi caso es propiedades periódicas, reacciones y geometría. Sí. Cuando habla de reacciones, habla de lo que es el punto 3 y 4 del primer parcial. Para que tendría que ver cómo estaba armado el primer parcial. Em, claro, porque estaba reacciones redox y reacciones con estequiometría. Claro, porque usted a algunas personas le aclaró redox, a otras no, y entonces yo no sabía si era esquiometría directamente o redox. O sea, ¿a qué usted se inclinaría en reacciones? No, reacciones es solo la parte, o sea, es lo de estequiometría. Les explico por qué puse reacciones en vez de estequiometría. Porque tenía miedo de que ustedes piensen que estequiometría era solamente balancear y no practiquen lo de pureza, rendimiento, reactivo limitante, reactivo en exceso. Entonces les puse reacciones en general. Y para los que me debían también o solamente redox, les puse reacciones redox. Pero no, en Hola, su caso profe. sería solo reacciones, sería solamente lo de estequiometría y la situación problemática de cuánto producto tengo, cuánto reactivo, etcétera. Esas son Genial, reacciones, ¿no? profe. ¿Cómo, Franco? Esas son reacciones. Sí, Okay. sí, Y no, lo de perdón. redox, dijo que había que hacer estequiometría. ¿También entra lo de redox? Dentro de Eh, redox. claro, no, lo que estaban preguntando, para vos que recién te sumaste, lo que estaban preguntando es hasta dónde incluye los nombres o los temas que yo les puse a retomar. Lo que dice reacciones es todo el bloque de estequiometría, pureza, reactivo limitante, rendimiento, etcétera. Ahora, exacto, lo que estaba preguntando ahí Federico, sería, sí, acuérdense que en lo que es em, Es, como el listado de pasos, por así decirlo, es pureza, calcular el reactivo limitante, calcular el producto y en función del reactivo limitante, y después que obtengo el producto, fijarme si me pide, o obviamente eso ustedes se van fijando que les pide, y ustedes pueden comparar eso que obtuvieron con algún rendimiento real o un porcentaje de rendimiento. ¿Y Franco, qué me decías? no sería el punto 4, entonces el primer parcial sería similar, entonces. No tengo en mente cuál era el 3 y el No, 4 pero yo les no, leo. porque el 4 te habla de si es redox o no. El punto No, 3 no. es cuando te dice lo que es un reactivo limitante.
No, no, Y, yo hablo del punto 4 del primer parcial de QI. Puede ser que el recuperatorio los haya invertido, pero no me acuerdo. Lo importante Sí, es yo que lo sepan estuve. identificar que uno tenía estequiometría y el otro, el de redox, ustedes no tenían que hacer ningún cálculo más que ver que en lo que a los que les toca rendir redox, lo que entra son evaluar los estados de oxidación de cada átomo, ¿sí? Y Que se oxida y calcular se reduce. para Solamente poder eso. encontrar si hay efectivamente algún átomo que se reduce o algún átomo que se oxida. Y en función de eso ver cuál va a ser el agente oxidante y el agente reductor. profe, y tema de propiedades periódicas son verdadero y falso de lo que es el radio atómico, energía, ionización y todo eso, ¿no? No te puedo asegurar que sea un verdadero o falso, pero va a ser algo sencillo. Tiene que ver con lo que es la parte de radioatómico. Más que nada, las propiedades periódicas que nosotros hicimos foco fueron radioatómico y energía de ionización. Sí habíamos visto, pero medio por arriba, lo que es la parte de afinidad electrónica y la electronegatividad. Pero la electronegatividad la aprovechamos y la usamos mucho más cuando estábamos evaluando em, la parte de polaridad. Entonces ahí no hice tanto foco porque lo veían en otro tema. Profe, yo me acuerdo que usted hacía, me acuerdo que había hecho como un cuadrito y ahí ponía el ejemplo con los orbitales, por ejemplo, para hacer la diferenciación entre, creo que no sé si era con el radio y todas esas cosas. Perdón, ¿eh? Ahí me están escribiendo una duda. Ahí voy, ¿eh? Perdón, ¿eh? Ahí ya termino de contestar esta duda y ya les confirmo. Ya te pregunto de vuelta, así te contesto bien. Ahí estamos. Bien, ahora sí. Repetime la pregunta que me habías hecho. ¿Pensaba? Sí, sí, por favor. No, no era justamente del punto que hablaba la compañera, que recuerdo que usted había explicado después del primer parcial con un cuadrito y ponía la cantidad de orbitales que tenía y no sé si ahí diferenciábamos también el tema del radio atómico y todas esas cosas. Claro, porque lo que nosotros habíamos visto es que el radio atómico o lo que influenciaba nuestro radio atómico era la distancia que había desde el núcleo hasta el electrón más externo y lo que era la carga nuclear efectiva. Entonces yo les había hecho como una especie de cuadrito para que ustedes se pudieran orientar un poco más y así ustedes pudieran comparar entre los elementos que se les está preguntando, cuántos niveles tiene, entonces ahí ya estamos hablando de una distancia entre el núcleo y el electrón más externo, porque entre medio de esos niveles va a haber electrones internos, y por otro lado, también contemplábamos la carga nuclear efectiva, es decir, con la fuerza que está siendo atraído ese electrón más externo desde el núcleo y teniendo en cuenta el efecto del apantallamiento, que es la carga negativa de esos electrones internos entre medio. Entonces, de esa forma, ustedes podían comparar cuál podría tener una tendencia a un mayor o un menor radio atómico. Y que con eso mismo ustedes podían predecir la energía de ionización, porque a menor radio mayor energía de ionización tenía que entregar. Entonces, estimando el radio atómico, ustedes también podían estimar
cuál iba a tener mayor o menor energía de ionización. Entonces ese cuadrito les servía para ambas cosas. Y después, a tu pregunta, Federico, gases nobles, ¿a qué te referís? Creo que pregunta si va a entrar en el integrador. No necesariamente. No hemos usado gases, los radios atómicos de los gases nobles, pero van para el mismo criterio. No, creo que pregunta si el problema de cálculo de gases y todas esas cosas, pregunta, creo. Ah, ¿te referís a gases ideales y gases reales, Federico? Si querés y podés abrir el micrófono a ver qué es, porque no te entendería lo que es gases, a qué te referís con gases nobles. Mientras voy contestándole a Micaela, lo de fuerzas intermoleculares, lo que me refiero es el gran bloque que ustedes tenían de Lewis, geometría molecular, geometría electrónica, al revés, pero bueno, polaridad y después fuerzas intermoleculares. A lo que yo apuntaba en la mayoría de los ejercicios que les planteé, en algunos ya directamente me tomé el atrevimiento de aclararles qué es lo que quería, e igual hubo algunos problemas también. em, es que ustedes puedan, por un lado, identificar las fuerzas intermoleculares que pueden tener los compuestos que tienen para analizar y por otro lado, cómo van a interactuar esos dos compuestos o más que yo les esté presentando en esa situación entre ellos. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que una cosa son las fuerzas intermoleculares que tienen la capacidad, por ejemplo, el agua vimos que tenía de todo, las fuerzas de London, dipolo-dipolo, puentes de hidrógeno, etc. Pero si yo mezclo al agua con, por ejemplo, una sal, ahí las fuerzas de London, bueno, joya, habíamos dicho que London medio que se podía para todo. Pero ahí se nos habilita, por ejemplo, ion dipolo, porque estoy teniendo algo que es iónico con algo que tiene potencial de dipolo-dipolo. Pero, por ejemplo, los puentes de hidrógeno ya no me sirven, porque no tengo hidrógenos o no tengo la posibilidad de hacer ese tipo de enlace con ese otro compuesto. Entonces, si bien ustedes van a identificar qué fuerzas intermoleculares tiene cada una, uno de los puntos que en su momento les había puesto era que ustedes predigan qué interacción va a haber entre los dos o más compuestos que yo les estoy presentando. Eso, más que nada. Recuerden que los temas que entran son en base a los temas que yo les dije. Entonces, si en sus temas a reforzar no figuran, no son los que ustedes tienen que rendir. Más que nada también para que administren su tiempo, porque si no están, si rinden todos los temas que les voy a poner en el examen, van a rendir un final en 2 horas. Ah, ok, yo pensé que entraba también. Creo que No, esa a mí no, creo que no me lo puso a mí. entonces Sí, no. ok, gracias, profe. Pero, profe, en ese caso, ¿cómo haríamos? Por ejemplo, para hacer la geometría molecular, yo tengo que hacer la Lewis y todo. Eh, Y sí, ahí está la dificultad. A lo sumo, eso me lo voy a tener que ingeniar yo en función de los exámenes que tenga. Si veo algunos casos como muy particulares en los que están rindiendo fuerzas intermoleculares por un lado, por el otro, etcétera, veo de que sean alguna que otra pregunta teórica, pero la realidad es que también si llegaron a la instancia del integrador, yo considero que esos temas ustedes ya lo saben. Entonces rinden lo que adeudan, pero eso en teoría ya lo entienden. por eso, profe, a eso lo que le voy, la pregunta es, se hace todo el ejercicio, no es que vos tenés que hacer solamente el molecular, No, digamos, es que le en hago ese todo el caso, ejercicio. sí, en ese caso sí, porque vas a necesitar toda esa info anterior para poder contestar lo que te estoy pidiendo, sí, eso sí. Gracias, profe. No, de nada. Ah, no,
eso había sido una pregunta que había puesto en propiedades periódicas, donde yo lo que les preguntaba en realidad tenía que ver con lo que era configuración electrónica, que nosotros habíamos dicho que la estabilidad de nuestros átomos la buscaban tratando de ser isoelectrónicos con un gas noble. Entonces, ese ítem en particular, ahí me estoy acordando, apuntaba a que ustedes evalúen ese elemento alfa, X, no me acuerdo qué nombre le había puesto, cuando perdía esos dos electrones, si se parecía o no a un gas noble. Entonces, en ese caso, ahí estaría siendo estable o no. Y lo que nosotros sabemos es que los gases nobles tienen en su última capa 8 electrones. Entonces, ustedes lo que tenían que fijarse es si la configuración electrónica de ese compuesto llegaba a 8 en su última capa, es decir, una configuración símil gas noble, era verdad o no. Pero apuntaba a eso, era como una posibilidad para evaluarles eso, no era que yo les tomaba específicamente eso. Pero igual, profe, o sea, el integrador abarca, digamos, los temas del primer parcial y segundo parcial, o sea, que va a tomar lo que ya tomó. No es que... Sí, no entra ningún... Aparte tampoco vimos otro tema después de los parciales, o sea que no entra otro tema que no hayan rendido. O sea que cuando ustedes se enfrenten a la hoja, van a ver ejercicios de cada uno de los temas o de los diferentes bloques. La diferencia va a estar en que qué bloque van a tener que hacer cada uno para rendir. O sea, que va a ser un solo parcial donde va a estar todos los temas y cada uno va a tener que hacer un punto en específico nada más, no es que va a ser todo. Exacto. Por ejemplo, uno debe, no sé, propiedades periódicas del primero y redox, y del segundo equilibrio químico. Hace esos 3 puntos. Profe, lo de cinética molecular, Sí. eso es un tema a reforzar que Mm. para mí, de mi parte. Eh, no sé si el ejercicio podría ser similar como el segundo parcial. No sé si recuerda que había como un cuadro y que había que buscar hallar el orden y después creo que el valor de K y después la velocidad. No sé Sí, lo más si va a haber probable es un que sea ejercicio algo similar. similar, capaz que no con una tabla, pero, o sea, esto de poder buscar los órdenes de reacción, poder buscar K, y en función de eso, con algunos datos que yo les dé, puedan calcular una velocidad o no, o directamente sea armar la ecuación de velocidad. Claro, Eh, a ok. lo sumo, sí, porque no hay, o sea, uno se puede poner creativo, la verdad, pero no tiene mucho sentido por el tiempo que tienen también. Yo al final lo terminé entendiendo más con la tabla. La clase, la última clase que había explicado, Bien, o sea, hice la corrección del parcial, lo entendí con el cuadro, o sea, entendí todos los pasos, todo, así que creo que se me facilitaría más así, pero bueno. bien, Profe, le hago una pregunta. sí, ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer el integrador? 2 horas, Es en el mismo horario, o sea, de 6 a 8. 6 a 8, sí, sí. Y es Y este viernes. es este viernes y ahí me confirmaron el aula, que eso se los tengo que subir al campus y mandarles al grupo de WhatsApp, pero a ustedes ahí ya les digo, igual hace muy poquito me confirmaron, es el aula Justicia Social 21. 21. Sí, Justicia Social Bueno, 21. bueno. Les escribo acá en el chat por las dudas. Ahí está. Y les vuelve a tomar Daniela Yumpiri. Creo que Yumpiri, sí. Exactamente, porque es la única incógnita que te queda. Los errores comunes que estuve viendo en cinética es que obtienen los órdenes pero después no los reemplazan. Eso fue como un error recurrente. Después sí hubo casos en que le pifiaron a los órdenes, entonces eso después arrastra error. A mí Eh, me pasó eso, sacar el orden y creo que me equivoqué incluso
crucé el orden, o sea, estaba bien Claro, rico. Pero después me quedé ahí y no sabía cómo seguir. claro. A ver, ahí ya. mm, Eh, esperen que ahí les muestro con la tablet qué es lo que pasaba. Más que nada por. A veces sirve, a veces no, a veces. Ay, perdón, ¿eh? Mm, 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 mm. Ahora sí, me había olvidado de sacarle el audio de acá. Eh, a veces sirve mostrarles un poco los errores más comunes. A veces por los mismos nervios se olvidan de que les mostré los errores comunes. Pero ustedes cinética química, cinética molecular, lo que ustedes hacían es averiguar los órdenes, le hace X, Y o A y B. Por ejemplo, creo que en el recuperatorio les hice que valían 2 cada uno. Entonces, ¿qué pasaba? Iban a la ecuación de velocidad, reemplazaban, como dijo Valeria, con cualquier experimento 1, 2, 3, 4, 83. Entonces, claro, me reemplazaban la velocidad, ¿sí? Acá me quedaba como incógnita. Y cuando iba a la concentración, se olvidaban de ponerme. Y me ponían que no tenían órdenes. Entonces acá les daba cualquier cosa. Y a propósito, como sabía que cinética era difícil, les puse números sencillos. Literalmente A era 2, en algunos creo que era 1 y 2. En el recuperatorio fue 2, 2. Y K valía 3. En uno y en otro valía 2. Serán números redondísimos. Y al que se olvidaba, claro, les daba cualquier número. Entonces, cuando ustedes calculan, ya reemplazan y ahí con esos datos despejan K, que les queda algo así. Reemplazan los datos y ya está. Claro, bueno, ahí eso también lo vi y no tenían el dato de velocidad, porque claro, despejabas y decías, B es igual a K por, no sé, 0,03 al cuadrado por 0,06 al cuadrado. Y te quedaban dos incógnitas. O me inventaban una velocidad, me ponían otra velocidad que... Claro, yo, profe, saqué lo que es velocidad de uno de ahí de los experimentos, porque ahí me mareé con las dos fórmulas. Ahí va. Bien, eso, más que nada para que tengan cuidado. Igual lo que yo me voy dando cuenta, que eso también nosotros después lo vamos relevando un poco, es que en este parcial en particular hubo muchos errores de matemática, ¿sí? Em, nada, para reforzar en la medida de lo que ustedes puedan, porque en las próximas materias van a seguir usando matemática y más elaboradas aún. Yo no sé si a ustedes les quedan algunos módulos de matemática, o sea, asignaturas de matemática relacionadas donde vayan a reforzar, porque si no, está complicado. También sí hubo errores de distracción, se comían ceros, capaz que el dato era 0,003 y se olvidaban el cero. Em, pero sí el tema de aplicar fórmulas, aplicar, por ejemplo, logaritmo, me aplicaban logaritmo de un lado pero el otro no. Eso es un error matemático, porque si yo aplico una función, tengo que aplicarla a ambos lados de la igual, si no, no es un igual. Em, nada, tienen que tener muchísimo cuidado con eso. No me acuerdo tu caso en particular, ¿vale? Pero sí, en CASE se me abatataron un poco. em, Así que sí, eso, tener mucho cuidado con tema matemática. Sí, los errores más químicos que vi en equilibrio químico, valga la redundancia, es que no recordaban
Bueno, hubo los que se mezclaron cinética con equilibrio, entonces me calculaban Kc en cinética química y en equilibrio me calculaban la velocidad. Eso pasó. Y por otro lado, digamos lo más complejo, o no sé si lo más complejo, pero el error que era un poco más grosero a evaluar es cuando se me olvidaban que arriba iban los productos y abajo los reactivos, porque ahí ya les da al revés y conceptualmente está mal. Sí, dudas que vi con QC y con KP. Por un lado, QC habíamos visto que cuando QC es mayor a KC, los reactivos, perdón, quiere decir que tengo mayor proporción de productos que de reactivos que debería tener en el equilibrio. Entonces, eso nos indica que va a ir en el sentido de los productos a los reactivos según como nosotros tenemos planteada la ecuación. Después, en el caso de QC menor a KC, es al revés. Lo que yo puse de reactivo le falta seguir reaccionando para la cantidad, la concentración de producto que necesito en el equilibrio, entonces va a ir de reactivos a productos. Y con respecto a KP, ¿sí? Recordar que la fórmula KP es igual a KC por RT, pero solo esto entre paréntesis a la delta N. Hubo gente que me hizo todo esto a la delta N o que hubo errores para calcular delta N. Delta N, ¿Será productos menos reactivos? ¿cómo? Productos menos reactivos para calcular el Cantidad TN. de moles de producto menos cantidad de moles de reactivo. Entonces, justo yo les había puesto para el recuperatorio un ejercicio en el que daba 0. Entonces, es el único caso en el que KP y KC son iguales. Esto era, creo que era una cosa así, oxígeno más nitrógeno gaseoso, o al revés, no me acuerdo. Así, entonces ustedes tenían un mol de este y un mol de este, son 2 moles de reactivo. Y de este otro lado, 2 moles de producto. Entonces hacían delta N y les daba 2 menos 2, 0. Entonces cuando ponían Kp es igual a Kc, RT a la delta N, esto al ser 0, todo esto se anula porque vale 1. Entonces Kp es igual a Kc. ¿Sí? Eso decía que estaba en equilibrio, entonces, si es igual. No, porque Kp y Kc no, Ah, la relación Kp y Kc no son una cuestión de equilibrio. O sea, claro, yo son me estoy los valores equivocando. en el equilibrio. Sí, me estoy confundiendo con QC. Exacto. Eso tener mucho cuidado, confundir QC con Kp. Bien. Y a la pregunta de Mariana, bien. El ejercicio de equilibrio químico de Cudi, ahí me fijo. Profe, no sé si podría ser uno de estequiometría, de Cross y Redox, perdón, Sí, no tengo problema. A que ver. yo no lo hice en el primer parcial. Bien. Bueno, vamos de a uno entonces para que ya hago el de Cudi. El de equilibrio químico. Eso. Sí. Bien. El ejercicio de equilibrio químico nos indicaban diferentes cantidades que nosotros teníamos de la reacción. A ver, me voy a fijar si lo tengo acá el archivo. Segunda fecha QD. Acá está. Segunda fecha QD.
Bien, era al revés, me parecía. La reacción estaba planteada al revés. Todo en estado gaseoso. Y lo que nos decía era que en un recipiente de 4 litros se colocaban 25 gramos de monóxido de nitrógeno, 58 gramos de nitrógeno, y 72 gramos de oxígeno. Bien. Y esto nos decían que estaban en 4 litros. Bien, nos decían que la temperatura de la reacción, o sea, se calienta todo el sistema a 380 grados Celsius. Y nos dicen que en esas condiciones Kc vale 8,25. Entonces, primero A nos pedía que calculáramos Qc y en función de lo que sabíamos de Qc, determinar si ese sistema estaba en equilibrio y de no ser así, cómo evolucionaría el sistema. Entonces, lo primero que tenían que hacer ante todo era calcular las concentraciones que tenían al inicio. Entonces, por un lado tenían que pasar a moles lo que tenían en gramos y eso calcularle la molaridad. Voy 2 segundos, calcúlenlo y ahí vengo. Bien, entonces, ¿pudieron calcular las concentraciones? ¿Pudieron? ¿No pudieron? Sí, profe. Buenísimo. Bien, entonces. Acá. Bien, entonces nos daba que la cantidad de moles de cada uno, ¿sí? Lo borro acá, era de 0,83 moles, depende de las unidades que hayan usado, las unidades significativas que hayan usado, 2,07 moles y 2,31 moles. Eso nos llevó a que las concentraciones fueran 0,21, 0,52 y 0,58 molar. ¿Sí? Estas son nuestras concentraciones. ¿Alguna duda está ahí? Por lo que veo, ¿no? Bien. Entonces, con esas concentraciones pues ya podíamos calcular QC, porque QC es evaluar para Profe, dónde va a una ir mi reacción. pregunta. Sí, Disculpa que le interrumpa. En el oxígeno le dio 231. sí, ¿Cuántos capaz que gramos tenía? ¿72 gramos tenía? 74. ¿74? Sí. Ah, yo he visto 72. Creo que vi mal. Ah, capaz que lo escribí mal yo, ¿eh? Sí, porque si es 2,31 70. daba. Ah, ok. Sí, porque yo he visto 72, por eso y le hice y me dio 2,25. Claro. ¿El oxígeno puede ser que sea 0,11 molar? ¿El oxígeno? No, porque es 2,31 dividido 4. Es 0,577. No quiero que anoten mal los datos por eso. Ok, cualquier cosa me dicen, pero bueno, nos daba esto. Entonces, con esto podemos calcular QC, que QC era evaluar lo mismo que KC, pero con las concentraciones iniciales. Entonces, eso nos permitía evaluar para qué lado, si está en equilibrio, debería darnos igual a KC.
Ahora, si no está en equilibrio, podemos predecir para qué lado va a ir la reacción, si para el lado de los productos o para el lado de los reactivos en base a las concentraciones con las que nosotros arrancamos. Entonces, QC va a tener la misma expresión que KC, por lo tanto va a tener productos sobre reactivos. Entonces nosotros vamos a tener la concentración de oxígeno por la concentración de nitrógeno sobre la concentración de monóxido de nitrógeno, pero al cuadrado. Porque recordemos que vamos a usar los coeficientes estequiométricos como exponentes. Entonces ahí reemplazamos y ponemos 0,58 molar por 0,52 molar sobre 0,21 molar al cuadrado. Eso nos va a dar aproximadamente 6,84. Fíjense de hacer la cuenta por si no le pifié algún número yo. Sí, da 6,84. Perfecto. Entonces, como KC es 8,25, tenemos la situación de que QC es menor a KC. Por lo tanto, primero podemos decir que no está en equilibrio porque no es igual. Y por otro, como es menor a KC, ¿cómo va a ir la reacción? Si QC es mayor a KC, ¿cómo va a avanzar? ¿Cómo va a avanzar mi reacción? No es de reactivo a producto. Exactamente, de reactivo a producto. Exactamente. Entonces, con eso indicamos ya el inciso A, que era calcular QC, evaluar si estaba en equilibrio y si no, para qué sentido va a ir la reacción. ¿Hasta ahí dudas, consultas? Bien. Por acá, si dejo las concentraciones acá. Puede pasar. Más porque tienen los nervios del examen encima. Bien. El inciso B, sí, admito que me quedó difícil, implicaba que KC, ya que no estaban en equilibrio, calcular las concentraciones que efectivamente iban a estar en el equilibrio en base a los datos que tenemos. Entonces, en este caso sí teníamos que usar KC, pero teníamos que hacer la famosa tablita con la que nosotros veníamos trabajando de, con esto arranqué, va a ocurrir un cambio y en el cambio, con ese cambio llegamos al equilibrio. Entonces, eso nos llevaba a que estas eran nuestras concentraciones del inicio, ¿sí? El cambio iba a ser que yo iba a consumir 2 del monóxido para producir X de mis productos. ¿Por qué 2X? Porque yo voy a usar, por cada 2 que uso, genero 1 de cada uno. Entonces, lo más sencillo es expresar, consumo 2 de X para producir X y X. Eso nos lleva a que en el equilibrio me voy a encontrar con una concentración de 0,21 molar menos lo que consumí. Y en el caso de los productos va a ser lo que yo ya tenía más lo que produje. ¿Sí? Entonces, en este caso,
No. Eso es lo que hay que tener en cuenta a partir de que aparece equilibrio químico en nuestras vidas. Es que todas las reacciones pueden ocurrir para cualquier lado. Entonces, como puede ser una reacción de formación de monóxido de nitrógeno, es decir, nitrógeno más oxígeno me da monóxido, también puede ser una reacción de descomposición del monóxido, que este monóxido de nitrógeno se descompone oxígeno y nitrógeno. Entonces, en este caso es al revés, es una descomposición. Profe, entonces, porque ahora como que me mareó, el oxígeno y el nitrógeno serían eh, los productos. Claro, eso lo tienen que mirar siempre desde la ecuación. Listo, Fíjate listo. que el reactivo va a estar a la izquierda y el producto va a estar a la derecha. Bien, entonces Kc va a volver a ser la concentración de mis productos dividido la concentración de mi reactivo. Entonces, en este caso va a ser, bueno, 0,52 molar más X, no, era 58, por 0,52 molar más X, todo sobre 2X, perdón, 0,21 molar menos 2X. ¿Sí? Entonces, ese era el planteo de Kc. ¿Hasta ahí dudas, consultas? Bien. Borro acá. Bien. Entonces, acá, por un problema de decimales, esto era al cuadrado, no terminó de quedar lo sencillo que era que estos dos sean iguales, queden al cuadrado y ustedes se lo puedan despejar fácilmente. Entonces, era un caso en el que teníamos que usar cuadrática. ¿Sí? Entonces, en ese desglose a nosotros nos va a terminar dando, que lo tengo anotado por aquí. Esperen que lo tengo anotado por aquí. Así no hacemos todo el desglose porque no va a ser la idea. Nunca. Esto les daba x igual 0,008 molar. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes reemplazaban X y calculaban las concentraciones en el equilibrio. Insisto, quedó largo y medio complejo. Pero
resté pocos puntos por este ejercicio porque había quedado bastante largo. Pero con este valor, sí, lo que hay que tener mucho cuidado es no quedarse con que x es esto y fin, sino que ese x hay que reemplazarlo acá, acá y acá. Entonces, con las cuentas que ustedes hacen, llegan a que las concentraciones en el equilibrio de estas es 0,20. No, para la calculadora la tengo acá. Les queda 0,202 molar. Claro, se reemplaza en el cuadro. Yo porque lo borré por una cuestión de espacio. Se le resta, ojo, no 0,08 porque era 2x, entonces era 0,21 menos 0,008 por 2. Eso nos quedaba 194 molar. Para el amoníaco era 0,52 más este 0,08, o sea que nos queda 0,528 y este 0,588 molar. Entonces, estas eran las concentraciones. La idea de los ejercicios que yo les voy a tomar de equilibrio químico van a ser muchísimo más sencillos, más contemplando que pueden tener más de 2, 3 ejercicios para hacer. Pero lo que quiero que se queden con este ejercicio en el inciso B es cómo plantear KC, cómo va a ser esta especulación de qué concentraciones voy a tener en el equilibrio, y que cuando yo finalmente obtengo X, tengo que reemplazarlo y eso van a ser mis concentraciones en equilibrio, no X. ¿Sí? Salvo que no tenga alguno de los componentes y sí efectivamente sea X, pero eso ustedes lo tienen que saber interpretar en KC. Y después el ejercicio C, que es evaluar cuánto daba KP, un poco se los comenté anteriormente, porque en este caso KP es nuestro KC, que es 8,25, por R por T, que en este caso era 380 más 273. Esto es 653 grados Kelvin. Pero delta N es 2 menos 2, por lo tanto nos da 0. Entonces KP termina siendo 8,25, porque todo esto se transforma en 1. ¿Sí? Profe, esa parte, ¿lo puede explicar de nuevo? KP, Sí, digamos, a la 0, ¿por qué? porque delta N es el número de moles, en realidad el diferencial de número de moles. Entonces, yo lo que voy a fijarme es cuántos moles tengo de producto menos moles de reactivo, y eso nos va a dar delta N. Eso tiene que ver con moles de gas que yo tengo en la ecuación. Porque Kp, no se olviden que nosotros lo podemos calcular a partir de las presiones parciales de gases. Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones en las que tenemos una reacción de gases, podemos calcular tanto Kc como Kp. Esto es si tenemos los datos para hacerlo. Ahora, en los casos en los que yo puedo calcular Kp es cuando me dan las presiones parciales o cuando me dan, como este caso, los datos para tener en cuenta. Que estos son Kc, la constante de los gases, que siempre es dato, y la temperatura, que en este caso era 653 grados Kelvin. Y yo ya teniendo la reacción, como les había dicho, completamente equilibrada y balanceada,
ahí yo voy a poder evaluar cuántos moles tengo de reactivo y de producto. Y eso. Entonces, en ese caso, como tengo 2 moles de reactivo y 2 moles de producto, delta N me da 0, y todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, Kp nos da 8,25. Bien, ¿alguna duda más hasta ahí? Bien, si no hay más dudas sobre este tema, me habían preguntado sobre redox. Sí, profe. Yo quería consultar sobre el ejercicio del parcial, del primer parcial, porque yo no lo había hecho Hmm, y no sé cómo resolverlo, porque vi que tenía una carga negativa, otro tenía dos. bien, Eh, no sé Profe, si lo tiene. sí, profe, yo me retiro porque ya está la duda que tenía, son los temas que tengo que recuperar y bueno, perfecto. ya ahora ya esos temas que dice el compañero ya no tendría que verlo, así que bueno, le agradezco Dale, perfecto. su paciencia siempre y bueno, nada, saludos. Dale, gracias. Nos vemos, Andrea. Éxitos. Gracias, gracias. Bien, ahí me fijo. Primero, Creo que solamente preguntaba cuál era una redox, pero esa era la pregunta. Y creo que era el C, pero yo lo que por ahí más le pregunto es cómo resolverlo cuando tiene una carga así o dos cargas negativas. Eso. bien, ya me fijo ahora. eh, eh, mm, 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 mm. A ver si lo tengo por acá. Acá. Así lo busco al ejercicio. Bien. Bien, por ejemplo, una redox era el C. Bueno, agarro el ejercicio que sí efectivamente era una redox. Así lo hacemos más sencillito. Nosotros teníamos... Ay, perdón, ahí está. Bien. La redox en el 3, ¿sí? Nosotros teníamos esta ecuación. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer en cualquiera de las ecuaciones era fijarnos los estados de oxidación de cada átomo. Y eso nosotros lo podíamos evaluar en base a la carga total de la molécula o del compuesto. Por ejemplo, el trihidróxido de cromo, ¿sí? Que es el primer compuesto que tenemos ahí, tiene una carga neta 0, porque no tenemos una carguita arriba. Entonces sabemos que la sumatoria de los átomos, es decir, las cargas del cromo, de los oxígenos y los hidrógenos, todo en total va a dar 0. Entonces nosotros nos mirábamos en la data, en los datos para los problemas, los valores. En el caso del hidrógeno y del oxígeno, los valores no variaban mucho. El oxígeno siempre era -2 y el hidrógeno podía ser más o menos 1. Y eso lo teníamos que evaluar en función del otro que nos acompañaba. Pero normalmente el hidrógeno tiene carga positiva cuando está acompañando al oxígeno. Entonces nosotros mirábamos y decíamos, bueno, como yo sé que obligatoriamente el oxígeno tiene -2 y cuando lo acompaña el hidrógeno es +1, las cargas que están aportando son los 3 oxígenos y los 3 hidrógenos, estos valores. Y todo me da 0, más el valor del cromo que yo todavía no sé. Entonces, el cromo tiene posibilidades 2, 3 y 6. Entonces, como los valores que yo ya tenía los puedo calcular, calculaba y decía, el oxígeno va a aportar -6 y el hidrógeno aporta +3. Entonces, yo estoy teniendo -3 de carga neta a ser neutralizada por el cromo.
¿El cromo tiene un estado de oxidación +3 como para que me dé 0? Sí, Sí, entonces el estado de oxidación del cromo era +3. Entonces lo que nosotros hacíamos era poner arriba de todo esos valores. +3, -2, +1. Para nosotros ir teniendo un chequeo. Podíamos hacerlo arriba, lo podíamos poner al costado, donde ustedes quieran, pero identificar que en los reactivos tenían ese estado de oxidación. Bien, vamos al otro. Tenemos el compuesto que tenemos ahí, tiene un cloro y 3 oxígenos. Y carga neta -1, porque tiene un menos ahí arriba. Entonces, el oxígeno siempre tiene -2, ese siempre es más sencillo. Y el cloro tiene muchas posibilidades. Entonces lo que nosotros vamos a mirar es como el oxígeno es el seguro, nos fijamos y decimos -2 por 3, -6. Entonces, ¿qué valor tiene que tener el cloro para que la carga neta me dé -1? puede ser 5. Exactamente. Entonces, +5 y es uno de los números posibles, el cloro va a tener carga +5 y el oxígeno -2. Bueno, esas son las cargas que yo tengo en los reactivos. Ahora me voy a los productos. Acá tenemos que este anión cromato, ¿sí? Creo que era cromato. El cromo, como tiene 3 posibilidades, lo voy a dejar en stand-by. El oxígeno siempre, como dijimos, tiene -2. Tengo 4 esta vez. Y la carga neta es -2. Entonces, ¿qué valor del cromo me tiene que dar para que -2 por 4, -8, Más que después 6. -2? ¿Cuánto? Más 6. +6. Entonces, ahí empezamos a ver nuestro primer cambio. El cromo en los reactivos tenía +3 y en los productos tiene +6. Me voy al cloro. Tengo un solo átomo de cloro y tiene una carga negativa, así que tiene una carga negativa nomás de estado de oxidación. Eso quedaría -1. Exacto, ese quedaría -1, porque es un solo átomo y me dice que la carga es -1. Entonces ahí ya tenemos los cambios. Cromo pasa de +3 a +6 y cloro pasa de +5 a -1. Entonces con eso nosotros podemos ver si aumenta el estado de oxidación es que se oxida y si disminuye su estado de oxidación se reduce. Es efectivamente una redox y podemos decir que el trihidróxido de cromo es el agente reductor, porque es el compuesto, no el átomo, el agente, y el agente oxidante va a ser este anión clorado. Oxidante. ¿Sí? Ese es el ejercicio. En los otros tenían que comprobar lo mismo, pero a propósito estaba hecho para que los otros dos no fueran redox, entonces todo les daba igual. Entonces, en un ejercicio solamente tenemos que justificar de esa manera nada más. Exactamente, con el cambio de estados de oxidación. De hecho, el ejercicio decía eso. Para cada una de las siguientes reacciones, clasifique cada reacción como redox o no redox, asignando el número de oxidación a todos los elementos presentes. En las reacciones redox, identifique el agente oxidante y el agente reductor, pero no balancear. Y ya está. Bien, ¿alguna duda más? Profe, creo que un compañero hablaba si podía hacer un ejercicio de pureza, esas cosas. A ver. Bien. Con respecto a eso, ¿sí? ¿Ustedes ven la pantalla de que estoy compartiendo? Ahí está. Ha desaparecido.
Bien, buenísimo. No, entonces debe ser que está funcionando mal mi internet. Bien, entonces volvemos. Tema pureza, solo van a tener que calcularlo si el enunciado se los indica. Entonces, ¿cómo nos lo va a indicar? Cuando nos dice que tenemos una muestra con un determinado porcentaje de pureza, ¿sí? Por ejemplo, en el del CUDI, a ver si lo habíamos hecho de pureza, me parece. No, en el del CUDI lo habíamos hecho con rendimiento. Acá está, el de T6. En T6 nos pedía la pureza. Sí, y después en el recuperatorio creo que les intercambié. Por ejemplo, una cosa que como el enunciado le puede decir, era lo que decía acá, que era, yo tengo 50 gramos de una mezcla, ¿sí? Con 85% de hidróxido de magnesio. Entonces, si mi reacción me pide que yo necesito usar hidróxido de magnesio, ahí la pureza la estoy aplicando porque yo necesito saber cuánto hidróxido de magnesio efectivamente tengo para poder trabajar. Entonces, si yo tengo una mezcla de 50 gramos, de los cuales el 100% no es hidróxido de magnesio, no puedo contar con 50 gramos, tengo que contar con menos. Entonces, en ese caso, que un error que ocurrió bastante, es que me planteaban que el 50 gramos era el 85%, entonces el 100% ¿cuánto era? Y en realidad no. Lo que me plantea es que por cada 100 gramos de la muestra, de esta mezcla, o muestra, puede estar escrito muestra o mezcla, 85 gramos van a corresponderle al hidróxido de magnesio. Por lo tanto, en 50 gramos de mezcla, ¿cuántos gramos voy a tener de hidróxido de magnesio? Entonces ahí nosotros calculábamos y nos daba 42,5 gramos de hidróxido de magnesio. Entonces acá yo ya calculé pureza, porque ahora sé que todo esto que tengo acá es efectivamente el reactivo que necesito para trabajar. Entonces con este valor es el que trabajo, no con este. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Bueno, ¿alguna ayuda más? Si no, vamos cerrando. De mi parte no, profe. Gracias. No, de nada. Buenísimo. Y si no, cualquier cosita, sí, mientras van estudiando, surgen dudas mañana, más que nada, o viernes antes de rendir, no lo recomiendo por el estrés. Esa pregunta me habían hecho. Yo les había indicado en el campus, lo que se hace es, con la nota que ustedes les da el integrador, eso se promedia con su nota final de cursada. Y eso les termina quedando como nota de integrador, que va a ser la nota final. Te les queda Se prueba con 4, ¿no? Sí. Bien. Si no hay ninguna duda más, los despido. Éxitos en el examen. Nos vamos hablando. Ahora yo les paso tema aula y eso para actualizar. Así dejamos todo en claro y ya estamos. Hoy chequeo notas actas del SIU, así que capaz que no estaban pudiendo ver las notas porque el SIU hoy día es una batalla campal, así que cualquier cosa seguramente les estén apareciendo bien las notas cuando pase todo lo del integrador, pero tengan en claro que las notas que ustedes van a tener en el SIU son las que las que les pasé en el campus o según el porcentaje, los decimales, redondeado para arriba o redondeado para abajo, porque el SIU solo deja nota redonda. Pero no entren en pánico, sus notas están y están todas pasadas.
Gracias, profe. Y la nota del integrador va a estar después del 10 que rinda CUDI, ¿verdad? En realidad, lo más probable es que estén apenas yo pueda entrar en contacto con las notas, pero más del 15 yo no les voy a poder dar Más de 15 no me voy a poder extender porque tengo que cerrar actas. Así que, como límite, el 15 ya tienen su nota. Pasada, en limpio, bonita, preciosa. Pero si no, la idea sería antes. Gracias, profe, por todo. No, de nada. Muchos éxitos, nos vemos.